La esposa embarazada engañó al amante para que confesara, mientras el millonario observaba desde detrás del espejo. Imagina una majestuosa finca encaramada en un acantilado azotado por el viento, con vastos pasillos de mármol que ocultan mentiras tras sus muros dorados. En una noche fatídica, una esposa embarazada, con el corazón desgarrado por la traición, tendió una trampa audaz a la mujer que amenazaba con destruir su matrimonio. A través de un pasadizo secreto, oculto tras un espejo, el esposo millonario, de semblante sombrío, escuchaba en secreto, dividido entre la furia, la culpa y el desamor. Esta es la historia de un amor retorcido por el engaño, de un corazón roto enredado en maquinaciones astutas, y de una confesión impactante que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Prepárate, los secretos están a punto de salir a la luz. María Calderón no nació en una cuna de oro. Todo lo contrario. Creció en un estrecho departamento de 2 habitaciones en un barrio obrero a las afueras de Monterrey. Recordaba bien los espacios ajustados del día a día, el chirrido de las tuberías oxidadas, la sirena nocturna que se colaba como arrullo por la ventana de su cuarto, iluminada apenas por un farol parpadeante. Esos sonidos acompañaban sus sueños de escapar algún día hacia un mundo más brillante. Tenía ambición y una férrea determinación. Para cuando cumplió los 18 años, ya era la mejor estudiante de su generación y trabajaba en varios empleos para costear su educación universitaria. Fue entonces cuando conoció a Juan Calderón, un magnate inmobiliario 15 años mayor que ella. Mientras sus compañeras salían a fiestas, María pasaba los fines de semana estudiando en la biblioteca de la universidad. Fue ahí donde lo vio por primera vez, impecablemente vestido, con rasgos marcados y una elegancia natural, revisando portafolios de inversión en una cabina cercana. Se toparon en la máquina de café. María, nerviosa, se disculpó por derramar un poco de su capuchino sobre su traje. Juan lo tomó con calma, le sonrió con amabilidad, y en sus ojos brilló una chispa que encendería algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podría imaginar. En menos de un año, María pasó de ser una estudiante soñadora que apenas llegaba a fin de mes, a convertirse en una recién casada viviendo en una verdadera mansión. La finca de los Calderón se encontraba a las afueras de Punta Mita, con vistas al océano y un sol que parecía eterno. Se rumoreaba que el presupuesto inicial para la construcción superó los cientos de millones, y que Juan no había escatimado en lujos. Cada mueble, cada obra de arte, parecía seleccionado con esmero para transmitir elegancia y riqueza. Los visitantes atravesaban primero una verja de hierro forjado con el escudo de los Calderón, serpenteaban entre setos de rosas perfectamente podados, y llegaban a una fuente de mármol con una musa griega tallada a mano. Dondequiera que miraba María, encontraba suelos tan pulidos que reflejaban como espejos, jarrones antiguos de dinastías lejanas y candelabros que dispersaban la luz en destellos de arco iris. A menudo le parecía surrealista, como vivir en el set de una película de época. Sin embargo, pese a tantas comodidades, María comprendió pronto que la riqueza venía con su propio precio. Juan era un adicto al trabajo. Salía antes del amanecer y volvía bien entrada la noche, atrapado entre juntas de negocios y viajes sin fin. Al principio, María se convencía de que era una etapa, después de todo, eran recién casados y construir un futuro estable requería sacrificios. Ella ocupó su tiempo con labores filantrópicas, fundó una organización para jóvenes en riesgo, colaboró con comedores comunitarios y hasta organizó elegantes galas benéficas en su casa. El amor era real. Al menos, María lo creía con todo su ser. Juan nunca había mostrado signos de desinterés, ni siquiera después de que se desvaneciera la emoción de la luna de miel. Le traía regalos cuidadosamente pensados, como una novela rara que ella mencionó al pasar o la llamaba solo para decirle que la extrañaba. Por eso, cuando descubrió que estaba embarazada, pensó que sería un nuevo comienzo para ambos. Tal vez incluso un motivo para que Juan bajara el ritmo, que cerrara menos tratos y pasara más noches en casa. Pero el mismo día que recibió la noticia, un pequeño y persistente malestar comenzó a crecer dentro de ella. Intentó ignorarlo, diciéndose que eran solo nervios, pero algo en la reacción de Juan quedó grabado en su mente. Se mostró sorprendido, sí, y la abrazó con palabras dulces, diciéndole cuánto la amaba. Pero su mirada se desvió demasiado pronto, como arrastrada por una corriente invisible. Esa noche, mientras María yacía en la cama, se sintió más ansiosa que emocionada. Se repitió que mañana sería otro día, que todo estaría bien. No fue así. En las semanas siguientes, Juan se volvió aún más distante.
evitaba contestar llamadas delante de ella, atribuía los mensajes urgentes a temas del trabajo, y había una tensión en su forma de moverse que ella no lograba descifrar. Con cada día que pasaba, su intuición se afilaba, algo oscuro se había infiltrado en su matrimonio. Y aunque le partía el alma pensarlo, decidió que si iba a traer un hijo a este mundo, tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara destruir la imagen perfecta que había construido en torno a su vida dorada. Todo comenzó con detalles pequeños, noches en la oficina que no coincidían con su agenda, rumores sobre reuniones privadas con clientes misteriosos, aunque su directora financiera, Carolina Paredes, aseguraba que casi todos los negocios se cerraban en almuerzos formales. Hasta que llegó el día en que María encontró en la chaqueta favorita de Juan un perfume ajeno, floral, fresco, tan distinto a su habitual esencia de vainilla dulce. Trató de ignorarlo, restándole importancia como si fuera un simple encuentro casual o el perfume de alguna compañera que se le había impregnado en la tela durante un abrazo. Pero las dudas no la soltaban. Fue su amiga, Emilia Torres, la primera en decir en voz alta lo que María temía. Durante un almuerzo tranquilo, Emilia mencionó con aparente despreocupación los rumores que circulaban por su círculo social. La gente habla, María. Dicen que han visto a Juan con una mujer, joven, guapísima, y que está claramente deslumbrada con él. Al principio, a María se le encendieron las mejillas de vergüenza. Se negó a creer en chismes de salón. Después de todo, Juan era una figura pública, los paparazzi y los chismosos vivían inventando historias sobre él. Cambió de tema con cortesía, intentando ocultar la oleada de alarma que le latía en el pecho. Sin embargo, con el paso de los días, las piezas comenzaron a acumularse como nubes de tormenta en el horizonte. Una madrugada, cuando el teléfono de Juan vibró sobre la mesa de noche a las 4 en punto, María se despertó de golpe. Lo vio tomar el móvil con torpeza, notó la preocupación en su rostro, y lo escuchó balbucear excusas mientras salía al pasillo. A la mañana siguiente, su teléfono había desaparecido. Quizás lo había guardado bajo llave, en su despacho o en algún lugar que consideraba más seguro. El secretismo se volvía asfixiante. María intentaba convencerse de que tal vez Juan solo estaba estresado por un nuevo negocio, que quería protegerla de las bajezas de ese mundo de tiburones financieros. Se esforzó por ser comprensiva, le preparaba comidas elaboradas, le dejaba pequeñas notas de ánimo en el portafolio. Pero todos esos gestos amorosos se perdían sin respuesta. Juan le ofrecía sonrisas breves y besos fugaces, pero su presencia era como la de un fantasma, ahí, sin estar realmente. La desesperación llevó a María a tomar una medida impensada, contrató a un investigador privado. Así conoció a Andrés Márquez, un hombre discreto y con una impecable reputación por descubrir verdades que otros luchaban por ocultar. Se reunieron en una cafetería sin nombre, a kilómetros de su casa. María vestía gafas oscuras y un sombrero de ala ancha, esperando no ser reconocida. Todo le parecía sacado de una novela de crimen. Andrés la escuchó con atención, tomando notas mientras ella exponía sus sospechas. Cuando le confesó que estaba embarazada y temía que Juan le estuviera siendo infiel, él asintió con compasión. «Haré todo lo posible por descubrir la verdad», le aseguró. «Pero prepárese, la verdad no siempre es amable». Esas palabras no la abandonaron en las semanas siguientes. Los informes de Andrés llegaban por mensajes breves y enigmáticos. «Se ve con alguien mañana por la noche». Ubicación confirmada, en seguimiento. Cada mensaje le erosionaba un poco más la esperanza, dejando en su lugar un temor crudo y punzante. Finalmente, Andrés le envió un mensaje más largo. «Tenemos pruebas. Debemos hablar en persona». Con el corazón en la garganta, María accedió a encontrarse con él en una cafetería al borde de la ciudad. Andrés le deslizó una carpeta por la mesa. Dentro, había fotografías, borrosas, pero inconfundibles. Allí estaba Juan, sonriendo de una forma que ella no veía desde hacía meses, con el brazo alrededor de una mujer deslumbrante. Morena, elegante, con una confianza que se sentía a simple vista. Se miraban con una intensidad que no necesitaba explicación. A María le invadió una oleada de náusea. Las lágrimas le nublaron la vista, pero luchó por mantener la compostura. Andrés le pasó más documentos, recibos, correos electrónicos, registros de llamadas. Todo estaba allí, en blanco y negro. «Su nombre es Daniela Rivas», dijo Andrés en voz baja. «Por lo que he podido averiguar,
Llevan unos meses viéndose. Ella trabaja en el área de marketing de una de las empresas subsidiarias de su esposo. El mundo se le vino abajo a María. Las fotos. Los recibos. La certeza de que otra mujer estaba robándole la vida que tanto se había esforzado por construir. Era como sentir cristales clavándosele en el pecho. Se llevó una mano al vientre, recordando al hijo que esperaba. La confusión dio paso a la ira. Y luego, a una resolución aterradora. No iba a quedarse sentada mientras el futuro de su hijo no nacido era amenazado por una traición tan descarada. ¿Podemos tenderle una trampa?, preguntó, con la voz temblorosa, pero teñida de acero. Necesito más que estas fotos. Necesito una confesión. Algo que haga que Juan vea quién es ella en realidad. O, al menos, que asegure el futuro de mi hijo. Por favor, Andrés, ayúdame. Él dudó un momento, sorbiendo su café como si estuviera calculando los riesgos. Puedo ayudarte, pero debemos ser cautelosos. El plan debe estar meticulosamente armado. Bajó la voz. Conozco a alguien que puede organizar una reunión para que confrontes a Daniela, sin que sepa quién eres. Pero tenemos que hacerlo bien. María inhaló profundamente, temblando. Juró en silencio que, aunque hubiera perdido a Juan, todavía podía pelear por la vida y la seguridad de su hijo. Estoy lista, dijo. Lo que sea necesario. La noticia del supuesto amorío de Juan fue como una grieta en la fachada de la majestuosa finca Calderón, una fisura que amenazaba con extenderse y partirlo todo en dos. Mientras María luchaba contra el desamor, encontró aliados inesperados entre el personal de la casa. Con el tiempo, los había tratado más como familia extendida que como empleados, nunca olvidaba un cumpleaños, siempre preguntaba por sus hijos y se aseguraba de que recibieran un salario justo y buenos beneficios. Ellos la adoraban. Y notaron, en silencio, la tristeza repentina que la envolvía. Sara, la jefa de limpieza, se le acercó con discreción y le deslizó una pequeña llave. Lo he visto merodeando por el ala este con esa mujer, confesó con la mirada baja, como si le avergonzara el comportamiento de su patrón. Suele hacerlo las noches que usted está en eventos benéficos o visitando a su madre. No soporto verla sufrir, señora Calderón. Esa llave abre un armario de limpieza junto a la sala de lectura. A veces lo usan. A María se le encogió el estómago con esa revelación. No había comprendido hasta entonces que la traición ocurría dentro de su propio hogar. La sensación de violación a su refugio reavivó la furia que crepitaba dentro de ella. Agradeció a Sara y le aseguró que, pasara lo que pasara, no tenía nada de qué culparse. Si acaso, María se sentía profundamente agradecida por la lealtad que el personal le demostraba. Mientras tanto, Andrés Márquez comenzaba a coordinar los detalles con una amiga suya, Victoria León, una mujer conocida por su experiencia en montajes discretos. Victoria trabajaba como analista de riesgos para clientes de alto perfil, pero tenía un segundo empleo más inusual: organizaba encuentros accidentales para exponer espionaje corporativo y affairs conyugales. Disponía de acceso a tecnología de cámaras ocultas, micrófonos espía e incluso salas con espejos de doble vista en un exclusivo club privado. El plan tomó forma rápidamente. Decidieron una estrategia astuta: invitar a Daniela Rivas a lo que ella creería que era una entrevista de trabajo privada con uno de los supuestos socios ricos de Juan Calderón. Victoria se haría pasar por la reclutadora, atrayendo a Daniela con la promesa de un puesto de marketing altamente lucrativo. La entrevista tendría lugar en una suite especial del Hotel Crystal Gate, conocido por sus acuerdos confidenciales con clientes VIP. En esa suite, detrás de un espejo bidireccional, estarían María, y posiblemente Juan, observando y escuchando. María, temblando entre la anticipación y el terror, debía decidir cómo involucrar a Juan. Parte de ella quería encararlo de inmediato, exigir explicaciones y pedir disculpas. Pero otra parte entendía el valor estratégico de dejar que Juan viera con sus propios ojos quién era realmente Daniela, especialmente si ella creía estar sola. Esa noche, mientras Juan yacía en la cama distraído con un correo más de trabajo, María puso en marcha su plan. Un amigo necesita ayuda, comenzó con cautela. Tiene una pequeña startup de marketing que quiere expandirse a mercados internacionales. Me preguntaron si conocía a alguien con buen ojo para el talento. Les hablé de ti. Juan alzó la vista.
No estoy seguro de tener tiempo, María. El mercado inmobiliario está muy tenso ahora mismo. ¿Quién es ese amigo? Es Andrés Márquez, mintió con fluidez, aunque el corazón le latía con fuerza. Hace muchas consultorías para fundaciones. Está trabajando con una nueva firma de marketing con enfoque filantrópico. Buscan a alguien con experiencia para liderar campañas globales. María hizo una pausa medida. Van a entrevistar a una candidata este viernes por la noche en el Crystal Gate Hotel. Quieren que yo observe, quizás también obtener tu opinión. Puedes quedarte al margen, detrás del espejo de doble vista que tienen en esas suites VIP. Se encogió de hombros con fingida indiferencia. Al parecer es algo típico en entrevistas de alto nivel. Quieren ver cómo se desenvuelve el candidato bajo presión, sin máscaras. Y tú sabes reconocer el talento auténtico. Tu opinión sería valiosa. Observó cómo los engranajes comenzaban a girar en la mente de Juan. Lo conocía lo suficiente para saber que evaluaría cómo eso podría beneficiarlo, networking, alianzas, quizás hasta ideas para sus propios negocios. Finalmente, él asintió. Está bien. Estaré ahí. Pero no prometo quedarme toda la entrevista. Esa pequeña victoria hizo que el corazón de María diera un vuelco. Había sembrado la semilla. Ahora solo faltaba que Daniela cayera en la trampa. Según Andrés, Daniela estaba ansiosa por cualquier oportunidad que la ayudara a escalar posiciones. Era una cualidad que Juan encontraba admirable, pero que María consideraba oportunista. Con la promesa de un empleo soñado, Daniela aparecería dispuesta a presumir sus logros y conexiones. Era el escenario perfecto para provocar una confesión, o al menos revelar su verdadera naturaleza frente a Juan. Durante los días siguientes, María caminaba por los pasillos de la finca Calderón como en una niebla. Mantenía las apariencias, saludaba con calidez a los visitantes, fingía que el miedo y la rabia que la consumían por dentro no estaban desmoronando su compostura. Tocaba su vientre con frecuencia, recordándose que no luchaba solo por su dignidad, sino por el futuro de su hijo. Si Juan sospechaba algo de sus maniobras, no lo demostraba. Estaba más ocupado que nunca con llamadas, almuerzos de negocios y mensajes que cuidaba con un celo casi paranoico. Tarde en la noche, María se sentaba al borde de la cama con el portátil abierto en blanco. Consideró escribirle una carta a su hijo por nacer, explicándole por qué estaba llevando todo hasta este extremo. Pero las palabras no llegaban. Sus pensamientos eran un torbellino de traición, tristeza y sed de justicia. En un momento de claridad, cerró el portátil, colocó una mano sobre su abdomen y susurró. No voy a dejar que nadie te haga daño. Te lo prometo. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión, deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. El viernes llegó con una tensión tan densa como nubes de tormenta a punto de estallar. El Hotel Crystal Gate era un rascacielos lujoso, conocido por sus vistas panorámicas del perfil urbano y por su personal discretísimo. Políticos, celebridades y millonarios solían utilizar la suite exclusiva del piso 25, equipada con tecnología de espejo bidireccional de última generación, para negociaciones de alto riesgo o entrevistas privadas que preferían mantener en secreto. María llegó temprano, encontrándose con Andrés Márquez y Victoria León en el vestíbulo. El aire estaba perfumado con lirios frescos y los pisos de mármol brillaban bajo una luz dorada y suave. A pesar de la elegancia pulida del lugar, sentía un nudo que se apretaba cada vez más en su estómago, una mezcla de ansiedad y una férrea determinación. Victoria, una mujer de presencia impecable, mirada afilada y estrategia aún más filosa, lucía impecable en un traje pantalón gris grafito. Daniela llegará en 1 hora, dijo en voz baja, consultando su reloj. Cree que viene a una entrevista con una empresa de marketing filantrópico. Yo me encargaré del interrogatorio. Ya hemos equipado la sala con micrófonos ocultos, y Andrés estará en el cuarto de observación contiguo controlando el audio. María sintió, lanzando una mirada nerviosa hacia el bloque de ascensores. ¿Y Juan? Preguntó en voz baja. Andrés levantó su teléfono. Acaba de mandar un mensaje. Viene en camino. Dice que se retrasó en una reunión. Típico, murmuró María, conteniendo una oleada de amargura. Parte de ella se preguntaba si Juan realmente se había retrasado por trabajo,
o si había estado con Daniela, preparándola para la entrevista simulada. Pero decidió enterrar esas sospechas. Tenía que mantener la compostura. Todo estaba por revelarse. Subieron a la suite, un conjunto amplio de habitaciones que desembocaban en un salón elegante con sofás de cuero, un candelabro de cristal y una ventana de piso a techo que ofrecía una vista deslumbrante de la ciudad. Más allá estaba la sala de entrevistas, un espacio más minimalista con una mesa de vidrio y sillas modernas. Una de las paredes estaba ocupada por un gran espejo que parecía ordinario, pero María sabía la verdad. Detrás de ese espejo había un pasillo oculto, oscuro y angosto, con una pequeña sala de control donde ella y Juan podrían observar sin ser vistos. «Prueben el equipo», indicó Victoria a Andrés. Él accionó un interruptor en la consola y una tenue luz roja se encendió. Con un leve asentimiento, Victoria entró en la sala de entrevistas y comenzó a hablar. Su voz se escuchó con claridad a través de los altavoces en el pasillo oculto, tal como lo habían planeado. «Todo listo», confirmó Andrés. «Cuando llegue Daniela, tú y Juan podrán entrar al corredor sin que los vea». El corazón de María latía como un tambor en sus oídos. Se adentró en el pasadizo secreto, sintiéndose un poco claustrofóbica en el espacio estrecho. Sobre su cabeza, unas luces empotradas emitían un resplandor tenue. El espejo bidireccional le ofrecía una vista total de la sala de entrevistas. Ya podía imaginarse a Daniela sentada allí, quizás vestida con algún conjunto deslumbrante para impresionar, jugando con su cabello, presumiendo sus conexiones. María inhaló con dificultad. Este era el momento para el que se había preparado. El momento que podía destruir su vida, o, en un retorcido sentido, recomponerla. Unos 20 minutos más tarde, Juan llegó. Entró al pasillo sin decir palabra, su expresión difícil de leer. Miró a María, y por un segundo fugaz, sus ojos se encontraron. En ese cruce breve, ella vio una mezcla de emociones, impaciencia, desconcierto, quizás incluso culpa. Sin decir una palabra, Juan se apoyó contra la pared. «Aún no entiendo del todo por qué estoy aquí», murmuró, rompiendo el silencio. «Pero acabemos con esto». María encontró su voz, aunque temblorosa. «Solo observa, escucha cómo responde. La empresa quiere conocer cómo los mejores candidatos en marketing se desenvuelven bajo presión». Juan se encogió de hombros, pero no discutió más. Cruzó los brazos y dirigió su atención a la sala de entrevistas vacía. María no sabía si él sospechaba algo. Parte de ella se sentía aliviada de que no hubiera hecho demasiadas preguntas, otra parte, sin embargo, sentía una punzada de dolor, porque no mostraba más curiosidad por el extraño arreglo que ella había insistido en organizar. Pocos minutos después, Daniela Rivas entró. El corazón de María dio un vuelco al verla. Daniela era impactante, con una melena negra como ala de cuervo que caía en ondas brillantes sobre sus hombros. Llevaba un blazer entallado y una falda tubo que acentuaban su figura, irradiando confianza y seducción. Sus ojos recorrieron el cuarto, como buscando a alguien o algo. Victoria la saludó con una sonrisa cortés, presentándose como la reclutadora principal. Daniela respondió con una voz suave, pero cargada de una seguridad que María reconoció de inmediato por las fotografías que Andrés le había mostrado. Era como si Daniela supiera perfectamente el poder que tenía, una mujer acostumbrada a atraer miradas y conseguir lo que quería. Detrás del espejo, el estómago de María se revolvió. El cuerpo de Juan, junto a ella, se tensó. No sabía si por nervios o por fascinación, pero notó cómo su respiración se volvía más corta, más rápida. Victoria abrió una carpeta y comenzó la entrevista. «Señorita Rivas, hábleme de su experiencia en marketing y de sus logros recientes». Daniela se inclinó hacia adelante, con una postura impecable. «He liderado varias campañas exitosas», respondió sonriendo. «En mi puesto actual en Calderón Corporativo he manejado cuentas de alto perfil y he superado consistentemente las expectativas». La mención de Calderón Corporativo fue como un cuchillo girando en el pecho de María. Miró a Juan, cuyo rostro seguía siendo ilegible. Daniela continuó hablando, elogiando su propia capacidad de adaptación y dejando entrever relaciones cordiales con altos ejecutivos. El tono de su jactancia no dejaba lugar a dudas, se refería a Juan con un lenguaje cuidadosamente velado. Victoria sintió con cortesía y comenzó a guiar la conversación hacia las motivaciones personales y ambiciones de Daniela.
María sabía que allí residía la verdadera trampa. Si Daniela era tan ambiciosa y manipuladora como sospechaban, tal vez revelaría más de lo que pretendía. Todo lo que María necesitaba era una rendija, una confesión, algo que obligara a Juan a ver la traición con claridad. Victoria bajó la mirada hacia su carpeta, fingiendo curiosidad. Señorita Rivas, nos interesa saber cómo enfrentan los candidatos cuestiones éticas, especialmente cuando trabajan de cerca con clientes de alto perfil. ¿Podría describir una situación en la que una relación personal haya influido en un resultado profesional? Daniela cambió ligeramente de postura, bajó la mirada por un instante antes de esbozar una sonrisa ensayada. Bueno, en el mundo de los negocios, las relaciones lo son todo. A veces, esas relaciones pueden generar oportunidades que benefician a la empresa. Hizo una pausa, tamborileando suavemente con las uñas sobre la mesa. O en ocasiones pueden difuminar los límites profesionales. Pero si se gestionan correctamente, todos los involucrados pueden salir beneficiados. Detrás del espejo, la ira de María estalló silenciosamente. Ahí estaba. Ese lenguaje cuidadosamente encriptado, esa forma de aludir a relaciones clandestinas y redes de favores éticamente dudosos. Miró a Juan. Su mandíbula estaba tensa, pero no se movió. Sus ojos seguían fijos en Daniela, como si intentara leer su rostro, quizás recordando momentos compartidos. María se contuvo. No gritó, no lo enfrentó. Sabía que debía dejar que el plan siguiera su curso. Victoria inclinó levemente el cuerpo hacia adelante, como intrigada. Ciertamente, los límites pueden desdibujarse. Pero dígame, señorita Rivas, ¿cómo maneja usted las complejidades emocionales que pueden surgir de esos enredos? Por primera vez, Daniela pareció sorprendida. Tragó saliva, bajó la vista hacia sus manos cruzadas y luego volvió a mirar a Victoria. Depende de la situación. En algunos casos, lo mejor es dejar las emociones a un lado y concentrarse en lo que resulta beneficioso para ambas partes. Por ejemplo, titubeó, eligiendo sus palabras con cuidado. Si un cliente atraviesa un entorno de alta presión o una situación personal complicada, brindarle consuelo o comprensión puede crear una confianza más profunda, lo cual, a su vez, fortalece el vínculo profesional. El corazón de María retumbó como un tambor. La insinuación era clarísima para sus oídos. Daniela estaba describiendo, con disfraz de estrategia, su forma de seducir a Juan y ganarse su confianza. Victoria lanzó su siguiente pregunta como un dardo, disfrazado de curiosidad. ¿Así que no le parece mal utilizar conexiones personales para asegurar un trato o un puesto, si considera que eso beneficia al negocio en general? Los ojos de Daniela brillaron con una chispa de satisfacción. Siempre he creído en aprovechar las oportunidades cuando se presentan. En mi puesto actual, he tenido la suerte de cultivar una relación cercana con quienes toman decisiones clave, y eso me ha abierto puertas que, de otro modo, quizás nunca habría descubierto. Desde el otro lado del espejo, María sintió la tensión irradiar desde Juan. Se atrevió a mirarlo, las arrugas en su frente se habían profundizado y su boca era una línea apretada y sombría. Queridos oyentes, ayudadnos a hacer crecer el canal, compartid, suscribíos y no olvidéis compartir vuestras opiniones sobre la historia en los comentarios, nos encanta leer vuestras opiniones. Juan permaneció en silencio. María quería tomarle la mano, obligarlo a confesar en ese mismo instante, pero no se movió. Victoria presionó un poco más. Mencionó una relación cercana. ¿Podría explicarnos cómo eso ha influido en su carrera? Los labios de Daniela se curvaron en una leve sonrisa, como si saboreara un secreto. He tenido el privilegio de trabajar con personas influyentes que reconocieron mis talentos. Me enseñaron a moverme dentro de las jerarquías corporativas. Digamos que he hecho conexiones que me servirán por muchos años. Un silencio denso se apoderó de la sala. Las palabras no bastaban para constituir una confesión directa, pero el tono, las insinuaciones, cualquier espectador externo podría percibir que había mucho más detrás de las respuestas pulidas de Daniela. Victoria decidió cambiar de enfoque. Una última pregunta, dijo, con voz calmada pero firme. Nuestra firma valora la estabilidad y la integridad. Hipotéticamente, si usted se encontrara en una situación donde un alto ejecutivo estuviera involucrado en una relación personal que comprometiera su matrimonio o su imagen pública, ¿cómo lo manejaría?
Especialmente si usted se estuviera beneficiando personalmente de ese vínculo. El rostro de Daniela palideció por un momento, sus ojos se movieron con rapidez. Forzó una risa, tratando de desviar la implicación. Vaya, es bastante hipotético. Pero yo creo en la lealtad. Si alguien me ha guiado, me ha apoyado, me ha dado una oportunidad para crecer, siento una obligación de proteger sus intereses. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera en el ambiente. Si me está preguntando si los expondría o los abandonaría, calló por un instante, no lo haría. Estaría a su lado. Si eso implica guardar ciertos detalles en privado, que así sea. Detrás del espejo, María apretó los puños con fuerza. Esa mujer no tenía vergüenza. Acababa de admitir sin rodeos que mantendría una relación clandestina con tal de obtener beneficios. La crueldad de todo aquello le ardía en el pecho. Entonces, ocurrió algo inesperado. El teléfono de Daniela vibró sobre la mesa. Ella lo miró, y sus ojos se abrieron con un destello de pánico. Disculpe, le dijo a Victoria, aunque no hizo el menor esfuerzo por ocultar la pantalla. Por un instante fugaz, tanto María como Juan vieron claramente la identificación del contacto, Juan Calderón. El momento fue breve, pero el mensaje, ensordecedor. Una chispa de desconcierto cruzó el rostro de Daniela, quien rápidamente rechazó la llamada. Luego forzó una sonrisa rígida hacia Victoria. Perdón, seguramente en la oficina se preguntan dónde estoy. En el pasillo oculto, Juan inhaló con fuerza. María no supo si era por rabia, miedo o culpa. Pero el silencio entre ellos se volvió ensordecedor. El aire se volvió tan denso que casi podía cortarse. Victoria, siempre profesional, apenas alzó una ceja y fingió hacer una anotación. No se preocupe, señorita Rivas. Ya estamos casi terminando. Pero dígame, si surgiera un conflicto de intereses, ¿tendría algún reparo en cortar una relación personal para proteger su carrera? Daniela meditó la pregunta. Jugó con la pluma que tenía frente a ella, su expresión completamente calculadora. No soy una desalmada. Pero, hay que ser pragmática. Si una relación personal se vuelve perjudicial, si, por ejemplo, ya no aporta un beneficio mutuo, consideraría ponerle fin. Se inclinó levemente, y sus ojos brillaron con una ambición helada. Después de todo, los negocios son negocios. En esa declaración escalofriante, María reconoció la verdadera magnitud de la frialdad de Daniela. Esa mujer era capaz de desechar a cualquiera que dejara de serle útil. Eso era Juan para ella, un simple peldaño más en su escalera hacia el éxito. María luchó por tragar el nudo en su garganta. Detrás del espejo, sintió como la compostura de Juan comenzaba a resquebrajarse. Su frente brillaba con sudor y sus ojos no se apartaban del rostro de Daniela. Victoria cerró la carpeta con elegancia. Gracias por su honestidad, señorita Rivas. Agradecemos su tiempo. Nuestra firma se pondrá en contacto una vez que revisemos las notas. Daniela se puso de pie, alisándose la falda. Gracias por la oportunidad. Espero tener noticias pronto. Mostró una sonrisa pulida y tomó su bolso. Al girar para marcharse, Victoria sugirió con amabilidad. En realidad, hay otra sala donde debemos hacer una verificación final. ¿Le importaría esperar un momento? Mi colega la acompañará. La confusión cruzó el rostro de Daniela por un instante, pero asintió. Victoria presionó un botón en un pequeño control remoto, señalando a Andrés que entrara en la sala de entrevistas. Él abrió la puerta, saludó a Daniela con una inclinación respetuosa y la condujo hacia un salón adyacente bajo el pretexto de completar algunos formularios. Cuando la puerta se cerró, dejando la sala vacía, María y Juan permanecieron en silencio detrás del espejo. Era como si las paredes se estrecharan a su alrededor. Finalmente, María reunió el valor y se giró para enfrentar a su esposo, cuyo rostro estaba bañado en una mezcla de vergüenza y furia. El enfrentamiento estaba por comenzar. El corazón de María latía como un tambor de guerra. Estaba a pocos pasos de Juan. El espejo ya no reflejaba una simple entrevista, sino la retorcida realidad de su matrimonio. Vio la rabia en los ojos de él, la misma que ardía en los suyos. Juan comenzó con suavidad, la voz entrecortada.
No sabía por dónde empezar, si exigir una explicación o liberar la furia contenida. Su mente regresó como un relámpago a cada mensaje sospechoso, cada llamada nocturna, cada excusa endeble. Todos esos meses de angustia e incertidumbre se agolpaban en su garganta. Juan se pasó una mano por el cabello, luchando por recuperar la compostura. María, tienes que entender. Se detuvo, las palabras se le enredaban en la boca. La culpa pesaba sobre sus hombros. Su fachada de confianza se resquebrajaba bajo la evidencia irrefutable. Daniela no era solo un rumor. Era una fuerza implacable, capaz de usar a cualquiera para escalar. Escuché cada palabra, lo interrumpió María, con la voz temblando de rabia. Cada palabra. La llamabas durante la entrevista, ¿verdad? ¿Por qué, Juan? ¿Por qué seguir con esta farsa? Él exhaló, el rostro dividido entre frustración y arrepentimiento. Estaba tratando de advertirle, decirle que no dijera nada comprometedor. No tenía idea de que tú. ¿No tenías idea de que yo había preparado todo esto? La ira de María estalló. Has estado mintiéndome durante meses. Dejaste que esa mujer rondara nuestra casa, nuestro matrimonio. Los ojos de Juan se clavaron en los de ella. No quería que llegara tan lejos. No esperaba. Daniela era solo. Buscó las palabras. Fue un error. Comenzó como una distracción. Sentía que perdía el control de todo, mi negocio, mi matrimonio, mi vida. Y Daniela, me apoyaba, a su manera retorcida. María soltó una carcajada amarga. ¿Apoyo? Está usándote. La acabas de oír hablar sobre terminar relaciones que ya no le sirven. A ella no le importas, Juan. Le importa lo que puede sacar de ti. Él se frotó las sienes, incapaz de sostenerle la mirada. Lo sé, ahora lo sé. Al oírla hablar de mí como si fuera un peldaño más, me siento asqueado. El silencio se hizo espeso entre ellos. María podía escuchar el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. Tragó saliva, tenía la boca seca. ¿Alguna vez pensaste en cómo esto me afectaría a mí? ¿A nuestro hijo? Al oír eso, el rostro de Juan se transformó en dolor profundo. El bebé, yo, no sabía cómo manejarlo. La idea de ser padre me aterraba. Me sentía atrapado, presionado a ser el esposo perfecto, el proveedor perfecto. Dejé que el miedo me empujara a hacer lo peor. La mención de su hijo retorció la rabia de María en una tormenta de tristeza. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. ¿Así que corriste a los brazos de otra mujer porque tenías miedo? ¿Tienes idea de lo egoísta que suena eso? Juan negó con la cabeza, las facciones marcadas por la culpa. No estoy orgulloso de lo que hice. Y no pensaba seguir con esto, lo juro. Quería terminarlo, pero Daniela me amenazó. Dijo que haría escándalo en la empresa, que revelaría todo si no protegía su puesto. Me sentí atrapado. María apretó los dientes, los puños cerrados. ¿Y aún así elegiste protegerla, por encima de tu esposa embarazada? No. Gritó de pronto, su voz rebotando contra el espejo. Estaba paralizado. Trataba de encontrar una salida sin destruirlo todo, pero ahora veo que ya está todo destruido. El silencio que siguió fue tan denso como plomo. En el salón adyacente, sin duda, Andrés y Victoria se aseguraban de que Daniela no se marchara. Quedaba una última pieza en el plan, una confrontación directa que obligara a Daniela a confesar, frente a María. Tal vez eso sería suficiente para romper la ilusión de Juan de una vez por todas. María, lo siento, susurró Juan, dando un paso hacia ella. Te amo. Fue un error estúpido e imperdonable, pero eso no cambia el hecho de que quiero estar contigo. Que quiero ser padre de nuestro hijo. Por un momento, María vaciló. Recordó los primeros días de su relación, cuando Juan era tierno, auténtico, real. Pero la imagen de la sonrisa de Daniela, el perfume en el saco de Juan, esas memorias lo eclipsaban todo. El amor no justifica la traición, susurró. Juan tragó saliva, la voz quebrada. ¿Qué quieres que haga? María inhaló con dificultad.
Quiero una confesión completa de parte de Daniela. Primero, quiero que admita que te ha estado usando, manipulando. Y quiero que lo veas tú mismo, sin más mentiras. Quiero oírte decir, frente a ella, que esto se acabó. Que eliges a tu familia, no a ella. Entonces, tal vez pueda empezar a creerte. Los ojos de Juan se encendieron con algo parecido a la determinación. Asintió. Vamos a hacerlo. Terminemos con esto. María se giró, guiándolo fuera del corredor y hacia el salón contiguo, donde Andrés estaba entreteniendo a Daniela. Cada paso le pesaba como si caminara entre niebla espesa. El pasillo parecía interminable. Cada segundo era parte de una cuenta regresiva hacia la confrontación final que decidiría el destino de su matrimonio. El salón privado, junto a la sala de entrevistas, estaba decorado en tonos neutros, sofás crema, una mesa de centro de cristal y cuadros abstractos en las paredes. Daniela estaba sentada en el borde de una silla, su postura elegante pero ligeramente tensa. A su lado, una carpeta de cuero contenía su currículum y referencias, ahora inútiles ante la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Andrés fingía ordenar unos papeles cerca del minibar, mientras Victoria permanecía junto a la puerta, proyectando una calma autoritaria. En cuanto María y Juan entraron, el rostro de Daniela se congeló de sorpresa. Tardó un segundo en comprender el significado de su aparición conjunta. Juan. María, balbuceó, una chispa de confusión cruzando su mirada antes de transformarse en una máscara de fría compostura. Se levantó rápidamente, esbozando una sonrisa forzada. No esperaba verlos aquí. María dio un paso al frente, firme a pesar del caos que rugía dentro de ella. Hemos estado aquí todo el tiempo, Daniela. Detrás del espejo. Escuchamos cada palabra que dijiste en esa supuesta entrevista. Los ojos de Daniela buscaron a Juan, en busca de apoyo. Él se negó a devolverle la mirada. Su silencio lo decía todo. No entiendo, insistió Daniela, fingiendo un tono herido. ¿Por qué harían esto? La voz de María temblaba, cargada de furia contenida. Quería que confesaras, Daniela. Que dijeras la verdad sobre tu relación con mi esposo, y tus verdaderas intenciones. Una sombra cruzó el rostro de Daniela, pero se aferró a su actitud confiada. No sé de qué hablas. Juan, díselo tú. Finalmente, Juan alzó la mirada, los ojos empañados de arrepentimiento. No mientas, Daniela. Me manipulaste, me amenazaste. Me usaste, y usaste mi dinero para tu beneficio. Todo lo que dijiste en esa entrevista lo deja claro. La fachada de sofisticación de Daniela se resquebrajó. Abandonó toda pretensión de inocencia. No te hagas el santo, espetó, la voz impregnada de veneno. Fuiste tú quien empezó esto. Tú me buscaste. Tú querías escapar de tu preciosa esposa. A María le atravesó un dolor agudo al oír esas palabras. Miró a Juan, y en su rostro encontró el reflejo de la vergüenza. Basta, dijo María, con la voz firme. Estoy embarazada del hijo de Juan. Y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras tú sigues metiéndote en nuestras vidas. Daniela soltó una risa oscura, la boca torcida en una mueca. ¿De verdad crees que pueden salvar este matrimonio, después de todo lo que ha pasado? Juan me contó todo. Que se sentía ahogado. Que tenía miedo de ser padre. Que necesitaba a alguien que lo entendiera. Quizás ahora se arrepienta, pero no te hagas la santa, María. La mandíbula de Juan se tensó, pero respondió con serenidad. Cometí un error, uno terrible. Pero eso no cambia el hecho de que tú me usaste para escalar. Lo dijiste tú misma, más o menos, cuando le contaste a Victoria que terminarías cualquier relación que ya no te fuera útil. Daniela bufó, cruzándose de brazos. Típico. Ustedes los hombres creen que pueden tener una aventura y salir ilesos. Pero déjame dejar algo claro, no voy a dejar que me desechen como si fuera basura. Si intentas cortar conmigo, me encargaré de que el consejo directivo de Calderón Corporativo lo sepa todo. Le daré la historia a la prensa si es necesario. Te pasarás años enfrentando demandas y escándalos. Un escalofrío recorrió la sala. María miró a Andrés,
que dio un paso al frente con discreción, una señal de apoyo. Luego volvió su mirada a Daniela. Tus amenazas ya no me intimidan. Tenemos suficiente evidencia para demostrar que te acercaste a Juan con fines económicos, y que lo amenazaste para conservar tu posición. Si haces esto público, te enfrentarás a demandas por difamación, cargos de chantaje y la ruina total en el mundo corporativo. ¿Eso es lo que quieres? Por primera vez, Daniela pareció titubear. Miró de un lado a otro, entre María, Juan y los rostros serios de Andrés y Victoria. El silencio que cayó sobre el salón era solo interrumpido por el zumbido tenue del aire acondicionado del hotel. María sintió que había llegado el momento de cerrar el círculo. Invocó una calma que jamás creyó tener. Confiesa, ordenó. Confiesa que tuviste una aventura con mi esposo. Que lo usaste para obtener beneficios económicos y profesionales. Que lo amenazaste para mantener tu posición. Confiesa ahora, o llevaremos todo esto directamente a las autoridades. Los labios de Daniela se torcieron en una mezcla de rabia y miedo. Finalmente, sus hombros se hundieron y soltó un suspiro tembloroso. Está bien, escupió. Tuve una aventura con Juan. Me dio dinero, me presentó a gente que necesitaba conocer, y cuando intentó terminarlo, le dije que lo haría público. ¿Contenta ahora? María sintió una extraña mezcla de reivindicación y tristeza. Esa confesión era la verdad que había estado buscando, pero oírla en voz alta le hizo arder el pecho. La traición era real, irreversible. Ya no estaba oculta tras puertas cerradas. Miró a Juan, que parecía aplastado por el peso de su vergüenza. Andrés dio un paso al frente. He grabado la confesión. Será suficiente para protegerlos legalmente a ti y a tu esposa, Juan. También significa que la señorita Rivas debería pensarlo 2 veces antes de intentar extorsionarte de nuevo. Daniela giró sobre sus talones, arrancando su bolso de una silla cercana. Púdranse todos. Espetó, antes de salir del salón dando un portazo que resonó como un punto final estruendoso a toda la catástrofe. Por un momento, nadie se movió. Entonces, María, con los ojos húmedos, apoyó una mano temblorosa sobre su vientre. Solo quiero irme a casa, susurró. Miró a Juan, sin saber qué futuro les esperaba, pero con la certeza de que no podrían empezar a sanar hasta que dejaran atrás aquel escenario sofocante. Juan asintió, la voz espesa de arrepentimiento. Vamos. Salieron de la suite, con Andrés y Victoria siguiéndolos en silencio, asegurándose de que Daniela se hubiera marchado realmente. María caminó por el pasillo sintiendo un alivio mareante y una tristeza profunda. La verdad había salido a la luz, pero ahora surgía la verdadera pregunta: ¿podría sobrevivir su matrimonio? Los días posteriores a la confrontación fueron una tormenta emocional para María. Pasaba horas encerrada en su habitación en la finca Calderón, dividida entre la rabia hacia Juan y la preocupación por su hijo no nacido. La adrenalina de haber expuesto a Daniela se desvaneció, dando paso a un vacío pesado. Juan, por su parte, trató de enmendar sus errores. Canceló casi todos sus compromisos de negocios, se negó a viajar o tener reuniones nocturnas. Cada mañana, se aseguraba de estar en casa para el desayuno y se ofrecía a acompañar a María a sus citas prenatales. Le llevaba té, flores, pequeños detalles, como si cada gesto pudiera borrar meses de traición. Pero el corazón de María estaba herido. Le permitía ayudarla en lo práctico, cargar las bolsas del supermercado, mover muebles en el cuarto del bebé. Pero emocionalmente, lo mantenía a distancia. No sé si puedo perdonarte, le confesó una noche, con los ojos inundados en lágrimas. Me mentiste. Me hiciste sentir insuficiente, como si yo fuera la razón por la que necesitabas a otra mujer. El rostro de Juan se llenó de remordimiento. Sé que no merezco tu perdón. Pero voy a seguir intentándolo, día tras día. Te amo, María. Y amo a nuestro bebé. Fui un cobarde, pero ya no voy a seguir huyendo. La tensión flotaba cada día en el ambiente. El personal de la casa se movía con sigilo, percibiendo la frágil tregua. A veces, María escuchaba susurros sobre la abrupta salida de Daniela de Calderón Corporativo. Se rumoreaba que intentó usar su relación con Juan para obtener una indemnización, pero con la confesión grabada en manos de Andrés Márquez, no pudo presionar demasiado.
Se fue con una compensación mínima y sin referencias. El personal parecía solidario con María, ofreciéndole sonrisas suaves y palabras de aliento cada vez que pasaba. A medida que avanzaba el embarazo, María luchaba con su futuro. Consideró irse de la finca, volver a su antiguo barrio, cerca de su madre. Pero el hijo que llevaba en su vientre merecía un hogar estable. Y aunque una parte de ella quería castigar a Juan, también reconocía la importancia de una figura paterna. El conflicto la desgarraba día y noche. En un pequeño intento por recuperar su vida, María volvió a volcarse en su labor filantrópica. Organizó una recaudación de fondos para madres y niños en situación vulnerable, canalizando irónicamente su propio dolor hacia ayudar a otros. El evento fue un éxito, batiendo récords de donaciones. Juan asistió también, discretamente, permaneciendo a su lado pero dándole espacio. Como si entendiera que la confianza era un ave frágil que podía volar si se la forzaba. Una noche, María se encontró sola en el que sería el cuarto del bebé. Las paredes estaban pintadas de un amarillo suave y un móvil de grullas de papel colgaba del techo. Pasó los dedos por el borde de una cuna pequeña, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Ese debía ser el lugar donde su hijo se sintiera seguro. Un símbolo de amor y unidad. Y sin embargo, su familia ya estaba marcada por la traición. Un golpe suave en la puerta la hizo girar. Juan estaba en el umbral, con una expresión de duda en el rostro. ¿Puedo pasar? Ella sintió, y él entró, observando en silencio la habitación. Tenemos que arreglar esto, por nuestro bebé, murmuró, con la mirada fija en el móvil. Sea lo que sea que haga falta, estoy dispuesto. A María se le cerró la garganta. Quería gritarle, recordarle el daño que había causado. Pero al mirar la cuna, sintió también el peso del futuro presionando sobre ella. Necesito tiempo, susurró, mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas. No puedo prometerte que todo volverá a ser como antes. Juan tragó saliva, acercándose con cautela. Su voz era sincera. Lo entiendo. No te estoy pidiendo milagros, pero sí quiero estar aquí para ti, para nuestro hijo. Iré a terapia, te entregaré todos los estados de cuenta, dejaré que rastrees mi teléfono, lo que sea que te ayude a recuperar la confianza. María lo observó largo rato. En sus ojos vio un arrepentimiento genuino, el destello de un hombre que sabía que estuvo a punto de perderlo todo. Terapia, repitió lentamente, aferrándose a la palabra. Creo que necesitamos ayuda profesional si vamos a seguir adelante. No quiero criar a nuestro hijo en un hogar lleno de resentimiento. Juan asintió. Lo que sea necesario, repitió con la voz quebrada. Lo haré. Se quedaron en silencio un instante. Ninguno estaba listo para un abrazo, pero ambos reconocían que el hijo que pronto nacería merecía algo mejor. No era perdón. Tampoco una reconciliación total. Pero sí era un primer paso. Un paso pequeño, inestable, hacia la sanación. Las semanas se convirtieron en meses, y el vientre de María crecía cada día más redondo. Ella y Juan comenzaron a asistir a sesiones de terapia de pareja. Al principio fue incómodo, pero extrañamente liberador. Guiados por una terapeuta compasiva, comenzaron a desentrañar las capas de su relación. Los primeros días de pasión, los miedos no dichos que se infiltraron con el tiempo, el camino destructivo que llevó a Juan por la deriva. Algunas sesiones terminaban en llanto, otras en enojo. Pero poco a poco, María descubría que enfrentar el dolor ayudaba a disminuir su poder sobre ella. Juan, por su parte, se abrió sobre el origen de sus temores. Un padre autoritario que siempre exigía perfección, el miedo paralizante de no estar a la altura como futuro padre, y las inseguridades que ocultaba tras una fachada de éxito y control. Nada de eso justificaba sus acciones. Pero comprenderlo le brindó a María un atisbo de empatía. En casa, Juan comenzó a hacer cambios reales. Reorganizó su agenda para estar presente en cada cita prenatal. Acompañó a María a elegir nombres para el bebé, pintar la habitación, incluso leer libros de crianza, actividades que antes le habrían parecido triviales. La finca Calderón, antes empañada por la sospecha y la traición, empezó a parecer un hogar otra vez. El personal respiraba más tranquilo y una quieta estabilidad se filtraba en la rutina diaria. Una tarde, María se encontró mirando el mar desde el balcón.
Las gaviotas giraban perezosamente en el cielo y el sol brillaba sobre las olas. Bebía una taza de té, recordando el día en que descubrió la infidelidad de Juan, la noche en que planeó la trampa, el momento en que Daniela confesó, tras aquel espejo. Todo eso parecía parte de otra vida. Aún tenía cicatrices. Heridas emocionales que tardarían en sanar. Pero ya no se ahogaba en la desesperación. Juan salió al balcón, pasando con cuidado un brazo por sus hombros. Ella no se apartó. En cambio, apoyó la cabeza en su pecho, escuchando su latido. Había entre ellos una paz tentativa, tejida con hilos frágiles de confianza, pero que poco a poco se fortalecían. Hablé con Andrés Márquez hoy, dijo Juan, acariciándole el cabello. Me dijo que Daniela se fue de la ciudad. Probablemente buscando nuevas oportunidades en otro lugar. Cree que no intentará hacernos daño legal ni públicamente. Sabe que tenemos suficiente para hundirla si lo hace. María sintió, exhalando un suspiro suave. Me alegra que ese capítulo esté cerrado, dijo. Pero aún duele, Juan. No creo que pueda olvidar lo que hizo, lo que hiciste. Juan besó suavemente la cima de su cabeza. Lo sé. Pero estoy comprometido a pasar el resto de mi vida demostrándote cuánto significas para mí. Demostrándote que he cambiado. Se quedaron ahí, juntos, la brisa agitando su ropa, dejando que la inmensidad del océano les ofreciera una sensación de posibilidad. Sanar no sería fácil. Pero en ese momento, María sintió una chispa de esperanza. Miró hacia el futuro, hacia su hijo aún por nacer. Y susurró una oración silenciosa. Que nunca conozcas este tipo de dolor. Que solo encuentres amor y seguridad bajo este techo. Al caer la noche, la pareja compartió una cena tranquila. Un plato sencillo de pasta y una ensalada fresca. Hablaron nuevamente sobre nombres para el bebé. Juan sugirió Eliana si era niña, Gabriel si era niño. María sonrió suavemente, saboreando en voz alta cómo sonaban esos nombres. Después del postre, caminaron hacia la sala. María puso música clásica suave. No bailaron, pero se quedaron de pie, balanceándose apenas, encontrando consuelo en la cercanía. A medida que se acercaban las últimas semanas del embarazo, María sentía una mezcla de anticipación y ansiedad. Traer una nueva vida al mundo era algo inmenso, abrumador. Pero las sesiones de terapia le habían enseñado que la vulnerabilidad también podía ser una fortaleza. Poco a poco, fue permitiendo que Juan volviera a entrar en su corazón, reconociendo la sinceridad de su arrepentimiento. Ya no eran la misma pareja de antes. Quizás nunca lo volverían a ser. Pero estaban aprendiendo a construir algo nuevo con los pedazos rotos. El día que María entró en trabajo de parto fue una mañana húmeda y nublada. El cielo amenazaba con lluvia. Truenos retumbaban a lo lejos. Juan la llevó rápidamente al hospital, con el rostro pálido entre emoción y temor. Horas después, entre dolores agudos y empujes sin aliento, María sostuvo en sus brazos a una pequeña niña, envuelta en emoción. Las lágrimas corrían por su rostro mientras Juan se inclinaba cerca, con sus propios ojos brillando de llanto. La llamaron Eliana Gracia Calderón. Un nombre que hablaba de esperanza, luz, y una segunda oportunidad. En aquella habitación de hospital, mientras los truenos resonaban afuera, Juan tomó la mano de María y apoyó su frente suavemente contra la de ella. Lo prometo, susurró, con la voz temblorosa de devoción. Las protegeré a las dos con todo lo que tengo. Voy a pasar cada día tratando de ser el hombre que mereces. María besó la frente de su hija. Y luego miró a Juan con una aceptación silenciosa. La infidelidad, la traición, el dolor, eran parte de su historia. Cicatrices que nunca desaparecerían del todo. Pero en los pequeños rasgos de Eliana, en el milagro de una nueva vida, encontraron una razón para creer en el perdón y en el renacer. La historia de María y Juan Calderón nos recuerda que incluso las vidas más lujosas pueden esconder sufrimiento. Que a veces, la traición más grande despierta la determinación más fuerte para luchar por la verdad. Desde el espejo oculto donde una esposa embarazada escuchó al amante de su esposo confesar, hasta el frágil camino de sanación que eligieron recorrer juntos. Esta travesía está llena de lecciones sobre el valor,
la resiliencia y el poder de una segunda oportunidad. Si te atraparon cada giro de esta historia, si sentiste el dolor de María, la culpa de Juan y la intensidad de cada revelación. Ayúdanos a compartir esta historia. Dale like, compártela y suscríbete a este canal para que más personas descubran las verdades escondidas tras puertas doradas. Sigamos explorando juntos cómo, incluso las heridas más profundas, pueden sanar con determinación, honestidad y una pizca de esperanza. Gracias por vernos. Nos encontramos en la próxima historia. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.